Dios les bendiga, bienvenido a la casa del Señor. Hoy es un día donde el Señor nos convoca en la iglesia para darle las gracias. ¿Cómo no ser agradecido de este Dios? Como decía la meditación, un Dios soberano, un Dios que todo lo hace perfecto. Y hoy es un día donde Él nos trae a la iglesia para poder escuchar su palabra, para poder aprender de Él, para poder animarnos los unos a los otros. Y qué bueno que es Dios, amén. Los invito a que en esta noche usted pueda abrir la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el verso 6 al 9, amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Una palabra que realmente nos revela una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nos habla de la fe, nos habla de la prueba, nos habla de estos momentos que tal vez en la vida nos va a tocar pasar. La palabra dice que cuando se hallen en diversas pruebas, es ahí donde debemos confiar más en Dios, alabar más a Dios, honrar más a nuestro Señor. Cuando hablamos de fe, tenemos que ser claros en eso. Fe es tener la certeza de lo que se espera y tener la convicción de lo que no vemos. Creo que tener fe en alguien, si usted tiene fe en alguien, usted significa que confía en ese alguien. Y para poder confiar en ese alguien debemos convivir. Cuando hablamos de la fe en Dios, hablamos de convivir y de confiar en ese Dios poderoso. Confiar en un Dios significa confiar en alguien que sí conozco. No le voy a preguntar, pero creo que todos los que hemos llegado a la iglesia confiamos y creemos sin haber visto a Dios. ¿Es así o no? Dios es fiel. Así como el nombre de nuestra iglesia, Dios es fiel. Y cada día lo podemos comprobar. Para que la fe en nosotros se active, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, aunque a veces no tengamos ganas, debemos de hacerlo. Porque va a haber días que no vamos a tener ganas. Pero a pesar de eso, hacerlo, aprender más de Dios. Porque convivir con Dios es leer su palabra, entender lo que en la palabra dice, hablar con Él, tener contacto con Él. Eso es de lo que se trata la fe en Dios. Es realmente impresionante que cuando oramos, cuando vemos milagros, nos contentamos, pero realmente cuando viene la prueba, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actuamos cuando viene la prueba? La palabra habla acerca de que esa fe, al convivir con Dios, en algún momento va a ser sometida a prueba y va a ser pasada por fuego como el oro. Estaba leyendo que para purificar el oro, para dejarlo bien puro, pasa un proceso tremendo con fuego, lo ponen en hornos a altas temperaturas, lo van purificando de esa manera el oro. A muy alta temperatura, cuanto más alto el fuego, más puro es el oro. Y ahí van sacando, con químicos dice que van sacando las impurezas. La fe en Dios se trata y lo pone de esa manera como un ejemplo, que el fuego es el que viene a limpiar el oro. Nosotros en las manos de Dios y cada uno de nosotros, cuando llegamos al camino del Señor, somos tratados como un metal precioso, como ese oro. Por eso tenemos que estar preparados, tenemos que siempre
estar optimistas con el Señor, tener esa fe inquebrantable, saber de que Dios es el que permite las pruebas, no las manda el Señor a las pruebas. De eso también tenemos que tener algo claro. Él las permite a las pruebas, esas pruebas mandadas por el enemigo, que el Señor las permite, es porque Él sabe y confía de que Él, al enseñarnos a nosotros, vamos a poder salir adelante. Él permite la prueba, así como ha permitido en Jesucristo, su único Hijo. El Padre ha permitido las pruebas. Y no es porque las pruebas van a ser permitidas en su vida, es porque Dios está en contra de usted o el enemigo se quiera apoderar de usted. Sabe que el enemigo, desde el inicio de los tiempos, el enemigo siempre ha sido vencido por Dios. Amén. El enemigo siempre ha sido vencido. Con esto quiero decirle de que el enemigo no tiene algo en particular con nosotros, sino con Jesucristo. Y como viene por su pueblo, por el pueblo de Dios, el enemigo va a querer, como sea, derrotar a Jesucristo. Como a Jesucristo no pudo, quiere venir en contra de la fe cristiana. Pero tenga usted por seguro que todo lo que hoy te hace sufrir, todo el dolor que puedes tener en tu vida, no viene de parte de Dios. El Señor lo permite, sí, lo permite, pero siempre tengamos en claro de que el Señor tiene pensamientos para nuestra vida. Tiene pensamiento, y la palabra lo dice, tiene pensamiento de paz y no de guerra. Por eso tenemos que estar confiados en este Dios que ha vencido y que sigue allí esperando que, si usted hoy ha tenido desesperanza, si hoy ha tenido desconfianza, usted pueda hoy creerle al Señor. Creerle a ese Dios verdadero que hoy tenemos. Cuando el enemigo salió de ese lugar queriendo ser más que Dios, fue expulsado. Él fue expulsado, ahí no ganó la batalla. El Señor vino a esta tierra en forma de humano, ¿verdad? 100% humano. Y sabe que cuando estaba por nacer Jesús, el enemigo se enteró de esto. ¿Y qué hizo? Mandó a hacer un decreto con un rey más poderoso, el más poderoso de ese tiempo, para que matasen a ese enviado, a ese Mesías enviado por Dios. Miren cómo actúa el enemigo. El enemigo actúa en el corazón de las personas. No es que el enemigo aparece cara a cara, no, él actúa en el corazón de las personas para herir. Se manifiesta de esa manera. ¿Qué hizo el enemigo? Dijo: ahora voy a ganarle a Dios, voy a hacer un decreto, voy a endurecer el corazón de ese rey Herodes para hacer el decreto, así no nazca ese Mesías. ¿Y sabe qué pasó? El Señor inmediatamente actuó, mandó un ángel, lo habló a José. José, ¿sabe qué? Tenés que salir de este lugar porque va a pasar esto. En medio de ese sufrimiento, en medio de esa situación, Dios obró. ¿Y sabe qué pasó? El diablo perdió. 1-0 para Dios. Después, cuando Jesús empezó su ministerio, 40 días en el desierto, el enemigo inmediatamente se vistió de piedad, le apareció a Jesús. Acá tenés, mira esta piedra, convertila en pan. Mira, te doy todos los reinos. En ese momento, el diablo decía: acá voy a ganar. ¿Y saben qué? Jesús se sabía la palabra.
sabía la palabra de Dios y sabía en quién confiaba. Nuevamente, ¿qué pasó con el enemigo? Perdió. No pudo con Jesús, no pudo con el Hijo de Dios. Otra situación, cuando el enemigo va, ataca el corazón de los soldados para que lo azotasen a Jesús, para que lo claven en la cruz, para que Pilato se lave las manos, lo entregue. Jesús clavado en la cruz. No sé si usted vio la película donde pasa el enemigo riéndose de esa situación, que creo que es lo que pasó. Y el enemigo diciendo, acá voy a ganar, voy a ganar. ¿Y sabe qué pasó? No ganó, perdió. Todas las batallas que el enemigo quiere librar en contra de Dios, todas las batallas las perdió. Amén. Las perdió. Porque ¿sabe qué? Dios quiere lo mejor para nuestras vidas y siempre va a haber un manto protector para sus hijos. Tal vez hoy usted está pasando por un momento difícil. Tal vez el Señor ha permitido esos momentos difíciles. Pero permítame decirle que, pero si confía en Él, si tiene esa fe, así como Jesús fue indefenso en ese pesebre, estuvo Dios protegiéndole. Muchas veces somos como niños indefensos que el enemigo cree que nos va a vencer, pero créame que Dios es aquel que a usted lo protege. Lo protege porque Dios tiene un propósito con usted. Muchas veces, o capaz que nos toque vivir momentos donde le vamos a preguntar a Dios, ¿por qué yo que ayudo, por qué yo que estoy en esta situación, me toca pasar estos sufrimientos? ¿Y sabe qué? Nos va a tocar pasar por esos sufrimientos. Pero el Señor acá dice que nos va a pulir, nos va a pasar por fuego, porque no somos plástico ni madera, somos, ¿qué somos? Oro en las manos de Dios. Y Él va a sacar todas las impurezas, va a purificar nuestra vida. Si usted tiene que llorar, llore. Si usted tiene que en este tiempo arrodillarse, hincarse, implorarle al Señor, hágalo, porque Él es un Dios poderoso. Porque si confiamos en Dios, confiamos en aquel que ha muerto en la cruz para darnos hoy salvación. Es verdad que necesitamos cada día, necesitamos un bienestar económico, un bienestar en el trabajo, en la familia, pero por ahí nos dedicamos a buscar ese bienestar y nos olvidamos del bienestar que nos hace fuerte, que es estar en Dios. Porque ¿sabe qué? Los misterios de la vida están en el Señor. Y así como usted ha creído en Él sin ver, de esa manera Él nos va a recompensar. La palabra dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiero contarles que el enemigo ya está vencido. Ya está vencido. Ahora a nosotros nos toca tener más fe, para que cuando nuestra fe sea probada, cuando venga el sufrimiento, debemos ser fuertes. Debemos ser fuertes. Y que cuando venga esa prueba de fuego estemos en alabanza, en honra, en adoración a Dios. Porque de eso se trata la iglesia. De eso se trata tener ganancia. Yo ya hace 5 años que son pastores, ¿no? 5 años y cada día aprendo del Señor. Cada día aprendo más de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice que él vivía en Cristo y que para él el morir era ganancia.
Qué importante es esa palabra. Porque sabe que el diablo es astuto, viene a corromper corazones, mente, a decirte, mira, vos sos buena, pero mira cómo te está yendo. Pero hoy el Señor te dice, va a haber momentos donde debes fortalecerte en Dios para estar fuerte. Porque sabes que la ganancia está después de esta vida. La ganancia está en lo eterno. ¿A dónde está la ganancia? En lo eterno. No me sirve de nada tener propiedades, tener todo lo material si no lo tengo a Dios. ¿Para qué me sirve lo material si hoy no lo tengo a Dios? ¿Para qué me sirve? Para nada. Job entendió quién era Dios cuando se le quitó todo, cuando Dios permitió la prueba. Si usted lee todo el libro de Job, va a ver que Dios permitió la prueba. No es que Dios le mandó la lepra, que Dios le mandó que matasen a su hijo. No, el diablo endureció los corazones de personas. ¿Permitió Dios que pase todo eso? Sí permitió. Pero Dios es bueno y Dios sabe qué pasó en todos los capítulos. En el final, Job recibió, ¿sabe qué recibió? El doble. Porque se mantuvo y dijo, yo sé que si Dios dio, Dios quitó, Dios va a volver a dar. Y qué importante que es esto. La palabra dice que Él te va a recompensar. Dios te va a recompensar. Porque el enemigo no se puede reír de Dios. Él cree que se va a reír de Dios haciéndonos y trayéndonos pruebas, trayendo prueba a nuestra fe. Pero ¿sabe qué? Dios siempre va a salir ganando. ¿Sabe que Jesús se juntó con sus discípulos y le dijo, ustedes que están aquí están viendo todo lo que yo estoy haciendo, pero va a haber gente bienaventurada sin haber visto todo esto, que va a recibir doble bendición, bienaventurado. Y esos bienaventurados somos nosotros, que creemos en ese Jesús que no hemos visto, que hoy creemos que Él tiene salvación para nuestra vida, sin haberlo visto, podemos sentir que Él existe. Pero para eso debemos leer su palabra, orar, y saber que sí, en esta vida, hermanos, el sol sale para justos y pecadores. La lluvia cae para justos y pecadores. Que siempre a nosotros nos puede encontrar en el lado de los justos. La vez pasada en un congreso de pastores se hablaba acerca de la santidad. Estamos llamados a la santidad, para que aquellos que vean nuestras pisadas puedan decir, yo quiero sentir lo que siente esa persona, quiero sentir la fe de esa persona. La palabra de Dios en una porción dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino se muere antes, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Tenemos que tener esa fe, que tenemos ese propósito de tener una resurrección el día de mañana cuando usted se vaya, de saber y tener la convicción de que se va a ese lugar eterno, y con la segunda venida de Cristo usted va a resucitar. Usted va a resucitar como una persona nueva. Y la palabra dice, es un misterio,
Es un misterio, pero es un hermoso misterio porque vamos a ser transformados por Dios. Y esa es la certeza que usted y yo debemos tener. Creer en esa vida eterna. Y así como decía Pablo, el vivir en Cristo es lo que me ayuda a poder creer que morir es una ganancia. Esa certeza debemos tener. Les habla alguien que hace un poquito más de un mes, hemos atravesado uno de los valles más difíciles para nosotros. Tal vez usted se ha sentido así en algún momento. Cada vez que iba y venía y volvíamos a salir, sentía que se desgarraba mi corazón. Ha sido tremendo. Ir y volver, también preguntándole a Dios. Preguntándole, Señor, ¿por qué pasa esto? Pero el Señor ahí en ese momento me ha mostrado que nuestra identidad en Él está en que Él lo permite, pero para que nosotros seamos hijos fuertes, para sacar todas las impurezas de nosotros y fortalecernos y creer que Él es el que tiene la última palabra, porque nuestra confianza en Dios, hermano, va a ser probada. La confianza en Dios va a ser probada. Y soy testigo de eso. Nuestra confianza en Dios va a ser probada.